Buenas tardes, jóvenes. Eh, la clase pasada estuvimos viendo un poco los elementos que componen un circuito eléctrico monofásico. Vimos que dentro de estos elementos están los elementos resistivos, los elementos inductivos y los elementos capacitivos. Y vimos cómo se comporta cada uno de ellos en función del tiempo. ¿Sí? Y calculamos su respuesta de potencia eléctrica. Entonces, el día de hoy vamos a ver ya un ejemplo aplicando ya las fórmulas y utilizando ya lo que es una impedancia y elementos resistivos, inductivos y capacitivos. Entonces, el problema me dice que un circuito está formado por una impedancia con un valor igual a 10,60 grados. Y los cables conductores tienen una impedancia de 0.5 más J.8 ohms. La fuente de tensión aplicada está dada por un voltaje de 200 volts con 0 grados. Sí, y la frecuencia es de 60 Hz. Nos pide encontrar la corriente, la tensión en terminales de la carga. Para este caso la carga vendría siendo Z. La potencia que va a disipar mi cable, el triángulo de potencias total y en terminales de la carga, el valor del capacitor necesario para corregir el factor de potencia en terminales de la carga a 0.95, y ya por último pues repetir los incisos A, B y C después de haber efectuado la corrección del factor de potencia. Entonces yo aquí lo primero que hice pues fue tratar de dibujar mi circuito. Sí, hay un disculpen si está muy feo dibujado, pues es lo que se tiene, ¿no? Aquí tenemos lo que es la fuente de tensión. Va a ser una fuente de tensión de corriente alterna. Este tiene un valor de 220 con 0 grados. Vamos a tener también una impedancia en nuestros cables. Estos cables tienen una impedancia de 0.5 más J0.8. Esta expresión pues está representada en su forma rectangular. También tenemos una carga, que esta carga tiene una impedancia de 10 con un ángulo de 60 grados. Esta carga pues está representada en su forma polar. Entonces, el primer inciso me pide encontrar la corriente de todo mi circuito. Para conocer esto, pues yo necesito obtener primero mi impedancia total. Esto, como tengo un circuito que está conectado en serie, pues únicamente lo que hay que hacer es sumar la impedancia de la carga más la impedancia de los cables. Acá ya lo hice. Entonces voy a tener una impedancia total que va a ser igual a la impedancia de los cables, que es 0.5 más J.8 más los 10,60 que pertenecen a la impedancia de mi carga. Yo al realizar esta operación me da un resultado de 10.94 con un ángulo de 59.82 amperes. Muy bien. No, aquí no son amperes, son ohms. Sí, 10.94 con ángulo de 59.82 ohms. Esta viene siendo mi impedancia total. Una vez que yo ya tengo mi impedancia total de mi sistema o de mi circuito, puedo ahora sí encontrar la corriente, que esto lo utilizamos únicamente aplicando la ley de Ohm. Y esta me dice que la corriente va a ser igual al voltaje total de mi circuito entre mi impedancia total de mi circuito. El voltaje total es 220 volts con 0 grados sobre los 10.94 con ángulo de 59.82 ohms. Y esto me da un resultado de 20.10 con ángulo de 59.83. Estos sí son amperes. Ok, con esto pues ya encontré el primer inciso que me pide la corriente de mi circuito. El siguiente inciso me pide la tensión
que yo voy a tener en terminales de la carga. Aquí lo representé, voy a hacer la tensión que va a haber de este punto a este otro punto. Para esto yo ya conozco mi corriente del circuito, por lo tanto el voltaje, la caída de voltaje que yo voy a tener en mi carga la puedo representar también con la ley de Ohm, que para este caso va a ser el voltaje en la carga es igual a la corriente de mi circuito por la impedancia de la carga. Y esto únicamente sustituyo los valores. Tenemos que mi corriente, aquí la sacamos anteriormente, es 20.10 con ángulo de menos 59.83, que multiplica mis 10 con 60 grados, que es la impedancia de mi carga. Esto me va a dar un voltaje de 201.04 volts con un ángulo de 0.17 grados. El ejercicio no me lo pide como tal este inciso, pero pues aprovechando puedo también sacar la caída de tensión que yo voy a tener en mis cables. ¿Okay? La caída de tensión que voy a tener en mis cables va a ser igual a la corriente, que como sabemos es un circuito en serie, la corriente es la misma para todos los elementos, por la propia impedancia de mis cables, que en este caso es 0.5 más J 0.8 ohms. ¿Okay? Sustituyo valores y esto me va a dar un resultado de 18.96 con un ángulo de menos 1.83 volts. ¿Ok? En teoría, si quisiéramos corroborar la segunda ley de Kirchhoff o la ley de voltajes de Kirchhoff, si yo sumara vectorialmente tanto este valor como el valor que tengo yo acá abajo, me debe entregar los 220 volts con 0 grados. ¿Ok? Y pues ese es el inciso B. El inciso C me pide la potencia que disipa mi cable. Para esto, para cuestiones de potencias, vamos a utilizar únicamente la magnitud de mi impedancia o de mi corriente, ¿no? Únicamente los datos de magnitud, aquí no vamos a incluir el ángulo. Y pues esta fórmula ya la conocemos, es la fórmula de la ley de Joule, I cuadrada R. En este caso la R voy a utilizar únicamente la parte resistiva de mi cable. Recordemos que cuando tenemos una impedancia, la impedancia como tal se compone de una parte resistiva más una parte reactiva. En este caso puede ser reactiva inductiva o reactiva capacitiva. ¿Cómo sabemos cuando es reactiva inductiva o reactiva capacitiva? Por el signo que tenemos después de mi parte resistiva. Si tengo un signo más, esto me indica que es una reactancia inductiva. Si tengo un signo menos, me indica que es una reactancia capacitiva. Entonces en este caso sería una reactancia inductiva. Y de esto está compuesto mi cable, de una parte resistiva más una parte reactiva inductiva. Entonces dijimos que para efectos de potencia únicamente vamos a utilizar la parte resistiva de mis cables, que son los 0.5 ohms. Por lo tanto, la potencia de mis cables va a ser igual a los 20.10, que es el valor de mi corriente, únicamente utilizando la magnitud. Sí, esto elevado al cuadrado por la parte resistiva, y me da un total de 202.01 watts. Esta es la potencia que está disipando mi cable. Recordemos que cuando un cable disipa potencia, lo disipa en forma de calor, que esto se transforma a pérdidas caloríficas. Posteriormente, el inciso D me pide el triángulo de potencias total, es decir, el triángulo de potencias que voy a tener en todo mi circuito, y el triángulo de potencias únicamente de mi carga. Entonces vamos primero a sacar el triángulo de potencias de todo mi circuito. Para esto yo tengo, bueno, para esto vamos a empezar encontrando la potencia aparente. Sí, esta fórmula yo la tengo acá, que me dice que la potencia compleja aparente S conjugada va a ser igual al voltaje por la corriente conjugada, y esto va a ser igual a
una potencia activa más menos una potencia reactiva, e igual a la potencia aparente formada, junto con un ángulo que puede ser positivo o negativo. Vamos a utilizar esta potencia. ¿Qué significa aquí la corriente conjugada? Cuando yo tengo una corriente conjugada, quiere decir que al ángulo que tenga esa corriente, yo le voy a cambiar el signo. Es decir, si aquí fuera un signo positivo, en la fórmula, al aplicarle la fórmula, yo lo voy a convertir en un signo negativo. Como en este caso es un signo negativo, acá en la fórmula yo lo voy a utilizar como positivo. Únicamente en esta fórmula, que es la potencia aparente, vamos a utilizar nuestros ángulos. En ninguna otra fórmula, como lo podemos ver acá, se va a utilizar estos ángulos. Entonces yo tengo que la potencia conjugada va a ser igual al voltaje total de mi circuito, que son los 220,0 grados, por la corriente total, que son los 20,10 con ángulo de 59,83. Recordemos que aquí lo único que hicimos fue el ángulo que era negativo lo convertimos a positivo. Y pues esto me da un total de 4.422 con ángulo de 59,83 volt ampere. La potencia aparente, que es esta parte que estoy señalando aquí en mi triángulo, se representa o se mide en volt amperes. También esta misma fórmula nos dice que la potencia aparente, la potencia compleja aparente, la podemos representar en su forma rectangular, donde la vamos a descomponer en una potencia activa más menos una potencia reactiva. Y aquí la tenemos, ¿no? Únicamente lo que hay que hacer es este valor que tenemos aquí, que está representado en su forma polar, nosotros lo metemos a nuestra calculadora y lo pasamos a su forma rectangular. De igual manera, si alguien está interesado en saber de forma manual cómo podemos encontrar estos valores, ¿sí? Calculándolos, con gusto pues se les puede explicar también. Pero pues lo más sencillo sería tomar mi calculadora y convertir este número de polar a rectangular. Y aquí me entrega ya estos dos valores, que voy a tener una potencia P, que es mi potencia activa. Acá lo tengo en las fórmulas. Potencia activa, esta es la potencia que consume toda máquina. Y tengo una potencia JQ, que esta potencia JQ o Q es la potencia inductiva o capacitiva de mi circuito. De esta manera formamos ya lo que es el triángulo de potencias. Aquí ya encontré lo que es los tres valores, que es la potencia aparente o S, la potencia activa o P y la potencia reactiva o JQ. ¿Qué me faltaría de encontrar en este triángulo? Bueno, únicamente este ángulo que se puede ver aquí. Para esto tengo esta fórmula. Me voy otra vez a mi formulario que tengo ya acá. Y me dice que el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente o factor de potencia lo puedo encontrar dividiendo mi parte resistiva entre la impedancia, o lo más sencillo, mi potencia activa entre mi potencia aparente. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar. Aquí la tengo. Me dice que el factor de potencia es igual a la potencia activa entre la potencia aparente. Únicamente sustituyo los valores, los 2222.35 entre los 4222. Aquí en la potencia aparente únicamente tomamos la magnitud de mi potencia, y esto me da un resultado de 0.5025. Este como tal no es el ángulo, es el factor de potencia. Tengo otra fórmula que me dice que mi factor de potencia es igual a mi coseno del ángulo. De aquí yo puedo despejar el ángulo. Acá lo hice y me dice que mi ángulo va a ser igual al coseno inverso de mi factor de potencia, o sea, 0.5025. Al yo hacer esta operación me da un ángulo de 59,83 grados. Este es el ángulo que yo tendría aquí. Pero si nos ponemos a observar un poquito, jóvenes, vemos que este ángulo que tenemos aquí es el ángulo que tiene mi potencia activa.
Entonces, una ventaja de aplicar esta fórmula de la potencia conjugada es que automáticamente me va a entregar todos los parámetros de mi triángulo rectángulo, es decir, me entrega la magnitud de mi potencia aparente, me entrega el ángulo de mi triángulo, y si yo convierto este valor a su parte rectangular me va a entregar ya también directamente la potencia activa y la potencia reactiva. De esta manera ya está completo mi triángulo rectángulo. Muy bien. Podemos comprobar que estos valores que yo obtuve al pasar la potencia aparente a su forma rectangular sean correctos, como utilizando estas fórmulas que yo tengo acá directamente. Para la potencia activa me dice que es igual al voltaje por la corriente por el coseno del ángulo. Ok, aquí la tengo, y esta fórmula la vimos en el caso número 3, que es el circuito RLC. Fue lo último que, bueno, casi lo último que vimos en la clase pasada, y pues dimos con esta fórmula, ¿no? Entonces, pues aquí únicamente voy a hacer lo propio, voy a sustituir los valores únicamente utilizando sus magnitudes. Y aquí tengo los 220 volts, que es el voltaje de todo mi circuito, la corriente que me entrega todo mi circuito, que son los 20.10 amperes, y el coseno del ángulo. Puedo poner directamente el coseno del ángulo, el coseno de 59.83, pero pues de antemano ya sabemos que el coseno de mi ángulo es mi factor de potencia, y mi factor de potencia ya lo sacamos acá, es 0.5025, entonces aquí yo puedo poner mi factor de potencia. Esto me va a dar un valor de 2222.35 watts. Sí, me da lo mismo que cuando yo convertí mi potencia aparente en su forma rectangular. Otra manera en que lo puedo hacer también es utilizando la ley de Joule. Puedo sacar también la potencia que va a disipar todo mi circuito. Para esto, la fórmula me dice que es la corriente al cuadrado por la parte resistiva. Esta parte resistiva es la parte resistiva de mi impedancia total que yo tengo. Acá de este lado yo ya la pasé de su forma polar a su forma rectangular, y este es el resultado que me dio. Por lo tanto, mi impedancia total se compone de 5.49 ohms de parte resistiva más J.45 ohms de su parte reactiva inductiva. Entonces el valor que yo requiero es la parte resistiva, que son mis 5.49 ohms. Aquí lo tenemos. Y pues yo al efectuar esta operación me da un valor cercano a los 2222.35. Aquí yo lo puse como tal, pero me va a dar 1 o 2 watts menos, ¿no? Pero en teoría pues se acerca al valor original. Otra manera en la que podemos obtener esta potencia, pues es utilizando esta fórmula que me dice que el voltaje aplicado en mi resistencia es igual a la corriente total por mi parte resistiva. Ok, yo tengo que sacar primero mi voltaje que va a haber en mi parte resistiva. Para esto pues multiplico la corriente por mi resistencia. Esto me da un voltaje de 10.34 volts. Y posteriormente, pues una vez obtenido el voltaje, puedo calcular mi potencia. Me dice que mi potencia va a ser igual al voltaje que yo tengo en mi parte resistiva al cuadrado entre mi resistencia total. Entonces sustituyo los valores, pongo mis 110.34 volts, los elevo al cuadrado y los divido entre mi parte resistiva, que son los 5.49 ohms. Y pues esto me va a dar también un valor muy cercano a los 2222.35 watts. De igual manera, van a ser alrededor de 3 o 4 volts, de 4 watts los que se estarían perdiendo. Entonces, dado esta conclusión, pues la fórmula que me va a dar exactamente el mismo valor que si yo descompongo mi potencia aparente en su forma rectangular, va a ser esta fórmula que me dice que
la potencia es igual al voltaje por la corriente por el coseno del ángulo. Estos dos, aquí sí me va a dar exactamente igual. Y pues de la misma manera puedo hacer lo mismo con mi potencia reactiva. Pues voy a aplicar la misma fórmula que sería mi voltaje por mi corriente, solo que en este caso en vez de utilizar el coseno del ángulo vamos a utilizar la función seno del ángulo, que serían los 220 por los 20.10. Aquí ya saqué el seno del ángulo me da 0.86 y al efectuar esta operación me da los 3822.99 bars. Este resultado junto con el que me resulta de convertir la potencia aparente en su forma rectangular me deben de dar exactamente el mismo valor. Y pues podemos hacer lo mismo que con la resistencia, aplicamos la ley de Joule. En esta ocasión, en vez de utilizar la parte resistiva de mi impedancia total, yo utilicé la reactancia de mi impedancia total, que acá también la tengo, los J9.45 ohms. Aquí lo tengo. Si yo sustituyo los valores, pues de igual manera me va a dar un valor muy cercano a los 3822. De igual manera pues se pierden 2 o 3 bars, ¿no? Hago lo mismo, en este caso saco el voltaje que yo voy a tener en mi parte reactiva, que es pues multiplicando mi corriente total por mi reactancia de mi impedancia total, que son los 9.45. Esto me da un voltaje de 190.10 y aplico la misma fórmula que en la parte anterior, que son los 190.10 al cuadrado entre los 9.45, y esto me va a dar un valor igualmente cercano. También me pide encontrar mi triángulo de potencias, pero únicamente yo voy a tener en este punto. Para esto tenemos que la potencia aparente de mi carga conjugada va a ser igual al voltaje que yo tengo en mi carga por la corriente de mi carga. El voltaje que yo tengo en mi carga, pues esta la sacamos al inicio del problema, que fue el inciso B, la tensión en las terminales de la carga, y me dio un total de 201.4 con un ángulo de 0.17 grados. Y mi corriente, esta no ha cambiado, va a seguir siendo los 20.10 con un ángulo de menos 59.83, pero como la corriente la tenemos en su forma conjugada, le cambiamos el signo y ahora el ángulo pasa a ser positivo. Entonces al efectuar esta operación, pues me dio un total de 4040.9 con un ángulo de 60 grados. Entonces yo ya tengo mi magnitud de mi potencia aparente, y como dijimos también tengo el ángulo del mismo, que serían los 60 grados. Para obtener P y Q pues basta con convertir de su forma polar a su forma rectangular, y aquí lo tenemos. Mi potencia aparente en su forma rectangular me va a dar un valor de 2020.45 watts más J 3499.53 bars. De esta manera pues ya tengo yo mi potencia activa y mi potencia reactiva. ¿Qué me faltaría? Pues encontrar el factor de potencia. El factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Por lo tanto el factor de potencia que yo voy a tener es 0.50. Me pide el valor del capacitor necesario para corregir el factor de potencia únicamente en las terminales de la carga a 0.95. Es decir, yo aquí a mi circuito le voy a conectar un capacitor, sí, para corregir el factor de potencia. Creo que no se les había mencionado, una de las maneras para corregir el factor de un factor de potencia bajo es conectándole bancos de capacitores. Es la manera más común en la que se puede hacer. Hay otras maneras, por ejemplo con motores síncronos. Sí, ya más adelante conocerán eso. Al menos no en esta clase, pero sí llevan ustedes una clase que se llama máquinas eléctricas,
y ahí se ve lo que es el capacitor síncrono. Entonces, pues sí, una de las maneras para corregir el factor de potencia pues es utilizando bancos de capacitores. Esto debido a que cuando nosotros tenemos una potencia reactiva inductiva provocado por un inductor, el triángulo de potencias tenemos un vector que nos tiende a dar hacia, hacia esta dirección. Cuando nosotros le añadimos capacitores, se le añadimos potencia en sentido contrario, ¿sí? Es decir, negativamente, entre comillas. Y esto lo que hace es que reduces la parte reactiva inductiva, por lo que obtienes una nueva potencia reactiva, y esta potencia reactiva lo que hace es que disminuye el ángulo de mi triángulo de potencias. Y al reducir este ángulo, pues reduces también, elevas el factor de potencia. Entonces, para esto lo primero que conocemos de nuestro circuito es el factor de potencia al que yo lo deseo llevar. Lo quiero que de .50 pase a .95. Entonces, pues lo primero que podemos conocer es el ángulo. Ya sabemos que para calcular el ángulo le vamos a aplicar el coseno inverso a mi factor de potencia deseado. Entonces, el nuevo ángulo al que yo quiero llegar es que 18.19. Quiero que este ángulo sea el que resulte en mi triángulo rectángulo, ¿no? Ok, entonces, para bueno, siempre la potencia activa, esta nunca se va a modificar en mi triángulo rectángulo. Siempre vamos a tener esta potencia. Siempre que corregimos el factor de potencia, la potencia real jamás va a cambiar. Siempre va a seguir siendo la misma, la potencia reactiva. Esta nunca se ve afectada. Entonces, de mi nuevo triángulo rectángulo, pues yo voy a tener la potencia real y mi ángulo. Aquí lo tengo. Aquí es donde entran las funciones trigonométricas, que son el seno, el coseno y la tangente de mi ángulo. ¿Ok? En este caso, para encontrar uno de los lados, yo puedo utilizar la función tangente, que me dice que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso sería el cateto opuesto, sería la potencia de mi capacitor, mi carga nueva, entre mi potencia aparente de mi carga, ¿no? La potencia activa de mi carga. De aquí, pues yo lo que necesito es encontrar este lado, ¿no? Tengo este lado, tengo el ángulo, quiero encontrar este ángulo de aquí, puedo despejar la fórmula y me queda que mi potencia capacitiva va a ser igual a la potencia activa de mi carga por la tangente del ángulo. Aquí únicamente sustituyo los datos. Me dice que de los 2020.45, si yo lo multiplico por la tangente de mi ángulo, que es 18.19, me da una potencia capacitiva de 663.89 bars. Esta es la potencia que yo necesito añadirle a mi triángulo de potencias, ¿sí? A mi circuito, para llevarlo a un ángulo de 18.19 o a un factor de potencia de 0.95. También podemos sacar la nueva potencia aparente utilizando esta otra función, que me dice que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces tengo que el cateto adyacente va a ser, en este caso, mi potencia activa, y mi hipotenusa, esta va a ser mi potencia aparente. Ok, como lo que quiero es encontrar la potencia aparente, despejo esta fórmula y me dice que la potencia aparente que de mi carga va a ser igual a la potencia activa de mi carga entre el coseno del ángulo. Únicamente sustituyo los datos y me da que la potencia aparente es de 2126.73 voltamperes. Y por último, pues yo quiero encontrar cuál es el valor de mi potencia reactiva nueva. Ya tengo el valor de mi potencia reactiva inductiva y
aquí saqué el valor de mi potencia reactiva capacitiva. Entonces lo único que tengo que hacer es restarlas, ¿no? Entonces a mi potencia reactiva original, es decir, la potencia reactiva inductiva, yo le voy a restar a la potencia reactiva capacitiva. Entonces acá tengo mi potencia reactiva original, que son los 3499.53, y le voy a restar los 663.90 que yo calculé. Esto me da un valor de 2835.63 volt ampere reactivos. Muy bien. Entonces, esta es la potencia que yo necesito aplicarle a mi triángulo rectángulo, ¿sí? Para llevar mi factor de potencia a 0.95. ¿Ok? Una vez hecho esto, lo que restaría sería encontrar el valor de mi capacitor. O sea, ya sabemos que esta es la potencia que yo necesito tener en mi triángulo rectángulo, pero necesito conocer el valor de mi capacitor. Para esto tengo que tengo esta fórmula que me dice que mi potencia, ¿sí? Mi potencia nueva que acabo de encontrar, va a ser igual al voltaje del capacitor al cuadrado entre la reactancia de mi capacitor. Muy bien. De aquí pues yo puedo despejar mi reactancia. Y mi reactancia capacitiva sería igual al voltaje de mi capacitor al cuadrado, que es 201.04. ¿Por qué este valor? Bueno, aquí lo dibujé yo. El capacitor lo vamos a conectar en paralelo a nuestra carga. Y conocemos el valor de la tensión que yo tengo en terminales de la carga. Como está en paralelo, si recordamos un poquito circuitos 1, el voltaje que tenga mi carga va a ser igual al voltaje de mi capacitor. Entonces el voltaje que yo tengo de mi carga son los 201.04 volts. Acá los tengo. Aquí está. Esto lo elevo al cuadrado y lo divido entre mi potencia reactiva nueva. Aquí lo tengo. Lo único que hice fue despejar XC, despejar la reactancia capacitiva. Y pues esta reactancia me da un valor de menos J 14.25 ohms. ¿Por qué el menos J? Si yo efectúo esta operación así tal cual, me va a dar un valor positivo. Pero yo sé que es una reactancia capacitiva. Al inicio del ejercicio yo les comenté que cuando tenemos una reactancia inductiva lo representamos con el signo más. Al tener una reactancia capacitiva lo vamos a representar siempre debe llevar un signo menos. ¿Ok? Luego tenemos esta otra fórmula que me dice que mi reactancia capacitiva es igual a 1 entre J2pi por la frecuencia por el valor de mi capacitor. Este valor es el que yo quiero encontrar, por lo tanto despejo el valor de mi capacitor y me queda que mi capacitor va a ser igual a 1 entre J2pi por la frecuencia por mi reactancia capacitiva. Entonces aquí únicamente resta sustituir los valores. Por lo tanto mi capacitor es 1 entre J2pi por 60 por el valor de mi reactancia capacitiva, que es menos J 14.25, y esto me da un resultado de 0.000186, que es lo mismo a 186 por 10 a la menos 6. Ok, y pues son 186 microfaradios. Ok, muchachos, hay que aprender a utilizar la notación científica, porque en los exámenes yo se los voy a pedir representado de esta manera, ya sea con el 10 a la menos 6 o los 186 microfaradios. De preferencia utilicen esta nomenclatura, que son los micros, nanos, picos. Por lo general casi siempre lo vamos a representar en microfaradios.
Y pues ya por último el problema me pide volver a analizar los incisos A, B y C una vez que yo ya encontré el capacitor y ya conozco el valor del mismo. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es encontrar la corriente. Para esto yo necesito encontrar mi nueva impedancia total del circuito. Hay que recordar que le añadimos un capacitor en paralelo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar mi impedancia equivalente del resultado de mi impedancia de la carga en paralelo con mi reactancia capacitiva. Y así lo representé yo con una Z, que es la impedancia de mi carga, y está en paralelo con mi reactancia capacitiva. Entonces, pues la impedancia de mi carga jamás cambió, estas siguen siendo los 10,60 grados. Y pues yo la voy a aplicar una fórmula que me dice que para encontrar el paralelo es la multiplicación de mi impedancia de mi carga por la reactancia de mi capacitor entre la impedancia de mi carga más la reactancia de mi capacitor. Aquí lo tengo. Yo al efectuar esta operación me da una impedancia equivalente en paralelo de 19 con 18.19 grados. ¿Okay? Yo tendría aquí ya mi nueva impedancia en paralelo. Ya restaría sumarle la impedancia de los cables. Aquí lo hice. Sí, que dice que mi impedancia en paralelo más la impedancia de los cables es de 19.18, de 19 con ángulo de 18.19 más 0.5 más J 0.8. Esto me da una impedancia nueva total de 19.73 con un ángulo de 19.94 grados. Okay, si yo analizo, me voy al inicio, la impedancia anterior me dio 10.94. Obviamente al añadirle un capacitor, esta impedancia se elevó. Okay. Entonces, aquí tenemos la primera observación, que es si yo le añado un elemento inductivo, un elemento capacitivo más a mi circuito, la impedancia se ve modificada. Una vez que yo ya tengo mi nueva impedancia, puedo sacar mi corriente. Mi corriente total va a ser el voltaje total. Este tampoco ha cambiado, siempre han sido los 220,0 grados. Es el voltaje de mi fuente entre mi nueva impedancia total, que son los 19.73, con 19.94 grados. Esto me da un valor de 11.14 con un ángulo de menos 19.94. De igual manera, si nos vamos al inicio, vemos que anteriormente la corriente era de 20.10 y ahora pasó a 11.14 amperes. Entonces, esta es otra de las observaciones que podemos ver, que yo al añadirle un capacitor a todo mi circuito, a todo mi sistema, la corriente se ve reducida. Que la corriente va a tender a disminuir. El inciso B pues me pide el voltaje que yo voy a tener en mi carga, o sea, el voltaje que yo tengo de esta parte. Y pues yo lo puedo sacar o obtener multiplicando la nueva corriente de mi circuito por mi impedancia en paralelo. ¿Sí? La impedancia que yo voy a tener aquí. Ya que si yo vuelvo a separar esta impedancia, pues voy a tener mi carga y mi capacitor, y pues ambos van a seguir teniendo el mismo voltaje. ¿Ok? Entonces, multiplico mi corriente nueva por mi impedancia en paralelo, que son los 11.14 con ángulo de 19.94 menos 19.94 multiplicado por los 19 con el ángulo de 18.19 grados. Y esto me da un voltaje en terminales de la carga de 211.66. Si nos vamos nuevamente al inicio,
Sí, yo tenía que mi voltaje en las terminales de la carga era 201.04 y pasó a 211.66. Entonces, esta es otra observación, otro de los efectos causados al conectarle yo un capacitor a mi circuito es que voy a tener una elevación en el voltaje que existe en las terminales de la carga, que pasó de 201 a 211.66. Y puedo también sacar el voltaje en mis cables, que pues sería con la corriente nueva multiplicado por la impedancia de los cables. Al efectuar yo esta operación me da un resultado de 10.50 con ángulo de 38.05 volts. De nueva cuenta, si yo me voy al inicio, antes tenía que el voltaje en los cables era 18.96 y ahora pasó a 10.50 volts. O sea, es decir, la caída de tensión que yo tenía en mis cables ahora es menor. Y de igual manera, pues si yo sumo ambas cantidades, incluyendo los ángulos, me debe de entregar de la misma manera el voltaje de mi fuente, es decir, los 220 volts con 0 grados. Y pues ya para finalizar, me pide la potencia que va a disipar mi cable. Seguimos utilizando la misma fórmula que es mi corriente al cuadrado por mi parte resistiva. Únicamente en este caso pues vamos a utilizar la corriente nueva de mi circuito, que me entrega al añadirle yo el capacitor, que son los 11.14 amperes. Aquí los tenemos, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la parte resistiva de mi cable, que son los 0.05 ohms. Esto me da un resultado de 62.04 watts. Y de nueva cuenta, si nos vamos al inciso C anterior, esta me daba 202.01 watts. Y pasó de 201 a... de 202 pasó a 62 watts. Entonces, este es otro punto. Sí, al yo mejorar mi factor de potencia, también disminuyo las pérdidas por calor que yo voy a tener en mi cable. Es decir, el cable va a estar menos caliente, va a disipar menos calor que cuando yo no tenía bancos de capacitores. ¿Y esto en qué afecta al cable? Bueno, pues al estar menos sobrecalentado mi cable, pues mejora su tiempo de vida, su aislamiento se daña menos pronto y pues tienes básicamente menos pérdidas en lo que es tu potencia. Y pues ya con esto concluimos el ejercicio. El corroborar los puntos A, B y C es únicamente para ver los efectos que tiene el añadir o el corregir el factor de potencia en mi circuito utilizando los bancos de capacitores. Pues ya vimos que mi corriente tiende a disminuir, mi potencia en la carga aumenta, la potencia el voltaje que van a tener mis cables va a ser menor y las pérdidas por calor en mi cable también van a ser menor. Otra de las ventajas que tiene mejorar el factor de potencia, y esto lo van a ver mucho a nivel industrial, es que cuando tú tienes un bajo factor de potencia, tu suministrador de energía, en este caso Comisión Federal de Electricidad, te aplica una multa por tener un bajo factor de potencia. Anteriormente pues ya les había comentado que este factor de potencia tendría que ser de 0.90. Si tú tenías un factor de potencia de 0.90, pues tú estabas dentro de tu límite. Si tenías un factor de potencia de 0.89, 0.75, no estabas cumpliendo con esta norma, con esta regla, y Comisión Federal de Electricidad te aplicaba una multa por tener un bajo factor de potencia. De igual manera, si tú tienes un buen factor de potencia, es decir, un usuario tiene un factor de potencia de 0.95, 0.96, Comisión Federal de Electricidad te da una pequeña bonificación. Obviamente, Comisión jamás le va a querer perder, por lo que pues la bonificación no se compara con lo que viene siendo la multa. La multa suele ser
más sustanciosa, suele ser mayor que la bonificación que te da por tener un buen factor de potencia. La próxima clase les voy a traer un ejemplo así rápido, ¿sí? De lo que, cómo calcula Comisión Federal estos porcentajes, y pues vamos a ver que la penalización pues es más sustanciosa que la bonificación. Entonces, pues hasta aquí vendría siendo el tema de hoy. Durante la semana les voy a subir ya unos cuantos ejercicios, tanto de formas de onda como de corrección de factor de potencia, para que vayan practicando y puedan ir saliendo las dudas que se tengan de la clase. Entonces, eso es todo, muchachos, nos vemos en la siguiente sesión.